¿Qué tal? Ya estoy aquí nuevamente. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo El mundo de Sofía, una historia, una novela donde nos cuenta la historia de la filosofía de manera muy interesante y divertida. Ujú. Recuerden que estamos en el helenismo y la vez pasada vimos las preguntas. ¿Recuerdan las preguntas que vimos? El concepto de la vida y tolerancia. Si no, váyanse al video pasado porque está muy interesante. Así que vamos a empezar. Sofía escribió que podemos saber que la luna no es un queso y también que hay cráteres en la cara posterior de la luna, que tanto Sócrates como Jesús fueron condenados a muerte y que todos los seres humanos van a morir antes o después, que los grandes templos de la Acrópolis fueron construidos después de las guerras persas, unos 400 años antes de Jesucristo, y que el oráculo más importante de los griegos fue el de Delfos. Como ejemplo de la pregunta sobre lo que podemos creer, mencionó lo de si hay o no una vida después de la muerte y si Jesús era el Hijo de Dios o simplemente un hombre muy sabio. Lo que es seguro es que no podemos saber de dónde viene el mundo, escribió al final. El universo puede compararse con un gran conejo que se saca de un gran sombrero de copa. Los filósofos intentan subirse a uno de los pelos finos en la piel del conejo con el fin de mirar al gran mago a los ojos. Aún no sabemos si alguna vez lograrán su propósito, pero si un filósofo se sube a la espalda de otro y así sucesivamente, saldrán cada vez más de la suave piel del conejo y entonces, y esta es mi opinión personal, lograrán su propósito. Eso lo escribe Sofía. Recuerdan que le pidió que tenía que hacer un resumen. Dice postdata, en la Biblia oímos hablar de algo que puede haber sido uno de los pelos finos de la piel del conejo. Ese pelo se llama Torre de Babel y fue arrasada porque al mago no le gustó que esos pequeños piojos humanos comenzaran a buscar el camino para salir de ese conejo blanco que acababa de crear. Luego empezó con la segunda pregunta. Señala algunos factores que contribuyan a formar el concepto de la vida de una persona. En este tema, la educación y el entorno no eran sin duda factores muy importantes. Las personas que vivieron en la época de Platón tenían un concepto de la vida diferente al de muchas personas de hoy en día simplemente porque vivieron en otra época y en otro ambiente. También eran decisivas las experiencias que uno había optado por buscar. La razón no dependía del entorno, era común para todas las personas. A lo mejor se podía comparar al entorno y las condiciones sociales con la situación que reinaba en el fondo de la caverna de Platón. Mediante su razón, cada individuo puede empezar a salir de la oscuridad de la caverna, pero ese camino requiere una considerable cantidad de valor personal. Sócrates es un buen ejemplo de alguien que logró librarse de las ideas imperantes en su propia época mediante su razón. Finalmente escribió: hoy en día se estrechan cada vez más las relaciones entre personas de muchos países y culturas diferentes. Pueden cohabitar en el mismo bloque cristianos, musulmanes y budistas. Entonces es más importante tolerar la fe de los otros que preguntar por qué no todos creen lo mismo. Pues sí, a Sofía le pareció que podía utilizar bastante de lo que había aprendido del profesor de filosofía. Luego añadió un poco de sus propios razonamientos, además de cosas que había leído y oído en otros contextos. Se puso con la tercera pregunta. ¿Qué se pretende decir con conciencia? ¿Crees que todos los seres humanos tienen la misma conciencia? De este tema se había hablado mucho en la clase. Sofía escribió: por conciencia se entiende la capacidad de los seres humanos de reaccionar ante lo que es bueno y lo que es malo. Yo opino que todas las personas estamos provistas de esta capacidad, es decir, que la conciencia es algo con lo que se nace. Sócrates habría dicho lo mismo, pero exactamente lo que dice la conciencia es algo que puede variar mucho de persona a otra persona. Sobre este tema puede ser que los sofistas
pusieran un dedo en la llaga. Ellos pensaron que lo que es bueno y lo que es malo es, en primer lugar, algo que se decide en el ambiente en que se cría cada uno. Sócrates, en cambio, pensó que la conciencia es igual en todos los seres humanos. Quizá ambas partes tuvieran razón, aunque no todas las personas sienten vergüenza al mostrarse desnudas. Casi todas tienen mala conciencia si se comportan mal con otra persona. Además, hay que señalar que tener conciencia no es lo mismo que utilizarla. En algunas situaciones puede parecer que las personas actúan sin escrúpulo alguno, pero en mi opinión existe también en esa gente una conciencia, aunque esté muy escondida. De ese modo puede parecer que algunos seres humanos también carecen totalmente de razón, pero solo porque no la utilizan. Postdata. Tanto la razón como la conciencia pueden compararse con un músculo. Si un músculo no se usa, se irá atrofiando cada vez más. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a echarnos la otra pregunta. Dice, ya solo quedaba una pregunta. ¿Qué significa dar prioridad a determinados valores? También ese tema se había hablado mucho últimamente. Puede resultar valioso, por ejemplo, saber conducir para poder desplazarse rápidamente de un sitio a otro. Pero si el automovilismo causara la muerte de los bosques y el envenenamiento de la naturaleza, uno se encontraría ante una elección de valores. Tras pensarlo mucho tiempo, Sofía llegó a la conclusión de que serían más valiosos los bosques sanos y la naturaleza limpia que el llegar rápidamente al trabajo. También puso algunos ejemplos más. Al final escribió, mi opinión personal es que la filosofía es una asignatura muy importante que la gramática inglesa. Es más importante que la gramática inglesa. Sería, por lo tanto, sensato dar prioridad a la incorporación de la filosofía en el programa lectivo y a cambio reducir un poco las clases de inglés. En el último recreo el profesor llamó aparte a Sofía. Ya he leído tu examen de religión, dijo. Estaba el primero del montón. Espero que te diera que pensar. Precisamente de eso quería hablarte. En cierto modo eran unas contestaciones muy maduras, sorprendentemente maduras, Sofía, e independientes y personales. Pero, ¿habías estudiado la lección? Sofía no supo qué contestar. Has dicho antes que valoras las reflexiones personales. Bueno, sí, pero hay límites. Sofía miró al profesor a los ojos. Le pareció que se lo podía permitir después de todo lo que había vivido estos días. He empezado a leer filosofía, dijo. Da una buena base para formar opiniones personales. Pero a mí me resultará fácil calificar tu examen. Pero a mí no me resultará fácil calificar tu examen. Tendré que ponerte o un sobresaliente o un suspenso. ¿Porque he contestado del todo correctamente o del todo mal? ¿Eso es lo que quieres decir? Digamos un sobresaliente, dijo el profesor, pero la próxima vez te estudias también la lección. Cuando Sofía llegó a la casa aquella tarde, dejó tirada la cartera en la escalera y se fue corriendo al callejón. Sobre las gruesas raíces había un sobre amarillo. Estaba totalmente seco por los bordes, de modo que hacía tiempo que Hermes lo habría dejado. Se llevó consigo el sobre y lo abrió en la casa con las llaves. Vuelvo a leer. Se llevó consigo el sobre y abrió la casa con la llave. Primero dio de comer a los animales y luego subió a su cuarto. Se echó sobre la cama, abrió la carta de Alberto y leyó el helenismo. Muy bien, eso lo vamos a continuar mañana. Fíjense qué interesante. Ya contestó aquí Sofía las preguntas. ¿Qué les pareció? La verdad es lo que les digo. A mí me gusta mucho la filosofía porque nos hace ser más concienzudos. Ajá.
nos hace pensar más, nos hace despertar nuestra capacidad de asombro, pero sobre todo preguntarnos cosas que ni siquiera se nos habían ocurrido, como todas las personas tienen conciencia, tienen la misma conciencia. Ajá. O sea, todo esto aquí lo contestó y me gustó muchísimo sus respuestas. Ajá. A ver qué les parecieron a ustedes. Me gustaría muchísimo que comentaran algo. A mí me gusta mucho, aprendo muchísimo de esto. Porque miren, la primera pregunta fue, haz una lista de lo que puede saber una persona. Haz a continuación una lista de lo que solamente podemos creer. Y entonces aquí Sofía hizo su lista. Y luego dice, señala algunos factores que contribuyan a formar el concepto de la vida de una persona. También aquí lo contestó y me encantó. Dice, ¿qué se pretende decir con conciencia? ¿Crees que todos los seres humanos tienen la misma conciencia? En el entorno en que se desarrollan también. O sea, me encanta porque digo que aprendemos mucho. Dice, y la cuarta pregunta, ¿qué significa dar prioridad a determinados valores? ¿Qué tal? Bueno, pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que haya sido de aporte para ustedes. Siempre leer filosofía nos ayuda muchísimo a expandir nuestros horizontes, a expandir nuestra conciencia, como es el desarrollo humano. Muchísimas gracias por compartir su tiempo, yo les agradezco muchísimo. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita y regálenme un like para que no se desaparezcan los videos. Muchísimas gracias.